paneo semanal, dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM. De vernos en YouTube, en nuestro canal de Sol 106.5 FM y en nuestro canal de Paneo Semanal. Y de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Saludando como de costumbre a mi hermano Luis Polanco. Muy buenos días, Eliseo. Muy buenos días a nuestros queridos y amables televidentes, teleoyentes y oyentes en sentido general que nos hacen el honor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano. Y a los que nos ven en mute también. Y a los que nos ven en mute y los que nos ven en RCC Media, en todas las plataformas de internet de RCC Media. Ahí nos vemos. Bueno, Luis, como siempre, muchos temas para analizar en el plano, tanto en el plano local como en el plano internacional, pero sí, como ya es costumbre, nosotros venimos de allá para acá. De allá para acá. Y bueno, saludando este día de fiesta emitido en Estados Unidos, el Juneteenth, para muchos desconocidos, muchos de nosotros no habíamos oído ese tema, ese término. Juneteenth es el día de fiesta nacional de los Estados Unidos en el que se conmemora la libertad de los negros. El día de la libertad de los negros. El día de la emancipación, se consumó la emancipación. Que se consumó después de la Guerra Civil. Sí. Las proclamas de Lincoln, donde hace ilegal la esclavitud, o mejor dicho, libera a todos los esclavos, pero Así no es. se lleva a cabo sino 2 años después. Exactamente. En 1865, 2 años después. El acta de emancipación se firmó el 1 de junio de 1863. 63, correcto. Y en el 1865... Que es cuando termina la guerra. Cuando termina finalmente la guerra, en los estados de Texas, que fue donde más se resistieron. Así es. En el estado de Texas se proclamó formalmente ya la emancipación de todos los negros. Es decir, que los norteamericanos celebran finalmente la libertad de los negros. Ellos dicen que hay un día 4 de julio, que es la libertad de las colonias, ¿verdad? El día 4 de julio. Pero que los negros no podían celebrar la libertad porque no tenían libertad. Entonces, finalmente, con el Juneteenth... La cultura de la cancelación está haciendo estragos. Sí, lo estamos viendo cada vez más. El Juneteenth viene de June 19th, porque es el junio 19, June 19th, y se contrajo el Juneteenth. Y entonces el Juneteenth se celebra justamente el día de hoy, junio 19, y hace 2 días que el presidente Biden hizo la proclama después de haber pasado por la Cámara. Que fue express, eso. Fue express. El 15 se aprobó en el Senado, el 16 en la Cámara de Representantes, y así o viceversa, pero fue 3 días. Así es, pero fíjate, en la Cámara de Representantes hubieron muchos que votaron en contra. Algunos 20. Sí, pues si tú quieres construir un concepto de nacionalidad, tú no puedes empezar a dividir los días de fiesta por temas raciales. Así es. O sea, eso es. Pero eso es una conquista que los negros entienden que se merecen. Ahora, precisamente con la política los negros son el 13%, de cancelación. Son el 13% de la población de Estados Unidos. O sea, que tampoco... Pero imagínense ustedes con esa cultura de la cancelación, como tú bien señalas, Eliseo, en la escala de valores de los norteamericanos, el hombre blanco, masculino, etéreo, es el más degradado. Sí, sin educación universitaria. No, pero fíjate el asunto. Lo que menos vale ahora mismo, en términos mediáticos, es un blanco hombre etéreo. Heterosexual. Porque en la cultura popular norteamericana ya hay implícito una culpa en el blanco. Y en ese mismo orden, pudiéramos decir que un negro homosexual
está entonces en el nivel más alto de lo que la gente considera en la valoración humana. Esto es increíble. Porque se está manejando en los Estados Unidos un asunto de valores. Ya el blanco no puede opinar de temas porque no estuvo ahí, no, porque fue esa patriarquista, opresor. Esa persecución se ha extendido a la academia. Así es, sobre todo en las academias. De una forma, bueno, porque ahí es que se ha gestado en las universidades, que paradójicamente esto se ha gestado donde están los centros de pensamiento en Estados Unidos. Exactamente. Y se ha inventado la teoría, la teoría, la nueva teoría esta de racismo, Critical Race Theory, la teoría de racismo crítico. Sí. O sea, es una cosa... eso ha influido a tal absurda, punto que Estados Unidos ha ido perdiendo el liderazgo en la producción de intelectuales. Sí. Eso ha mermado, eso ha afectado la calidad del trabajo científico en Estados Unidos. Claro, porque el que no se une a esa corriente es rechazado inmediatamente. Ya no hay científicos sociales en Estados Unidos. Eso en los últimos 15 o 20 años, ya lo que hay son lingüistas, o sea, ya han ido... Los mismos científicos, por un tema de marketing, han ido mercadeándose ya como lingüistas, como psicólogos, pero ya lo que son sociólogos, antropólogos, ya eso están relegados a una historiadores, sobre todo los historiadores. Lo que no siguen esa corriente, porque los que se apegan y mantienen una corriente de ese tipo, entonces es levantado, una celebridad. Ponderado, pero hay un grupo científico que dice, espérate, esto no es así. Entonces esos son relegados, esos se echan a un lado y prefieren no participar y prefieren no publicar, porque hay muchísimos casos en donde profesores han sido baneados, han sido eliminados. Una lista negra. Nada de racismo, pero... Sí, así es. Así que hoy se celebra ese día, que los negros en Estados Unidos en sentido general es un día nacional, un día federal de fiesta. Y bueno, aquí en República Dominicana hace un par de días se celebró el natalicio de María Trinidad Sánchez. Sí, primera mujer caída por violencia política. Así es, y una mujer valerosa, era tía de Sánchez, el patriota, el patricio Francisco de Rosario Sánchez. Se dice que transportaba pólvora en las faldas. Y se le acusó de conspiradora. Se le acusó de conspiradora. Un año después, increíble, la independencia nacional se produce en 1844, donde ella tuvo un papel preponderante. Pero un año después, Pedro Santana hace todos los esfuerzos por anexar la República Dominicana a España, y ella obviamente complotó, como muchos otros patriotas, y cayó por esos... y Pedro Santana, como es natural en todas las revoluciones, una vez gana una facción, entonces se inicia una purga. Exactamente. Y eso mismo hizo Pedro Santana aquí. Eso mismo hizo, cayó presa María Trinidad Sánchez, le prometieron, dice la historia, que le prometieron su vida si decía los nombres de los demás complotantes, y que ella no accedió, y por eso fue condenada a morir en un fusilamiento. Y hay un acta muy interesante que leí de Alfao, en donde se dice María Trinidad Sánchez, mayor de 25 años, no dicen la edad, los demás sí le dicen la edad de los que fusilaron, pero ella como mujer, nada más había que saber que era mayor de 25. Sí. Y entonces es condenada a ser fusilada. Entonces, el 16 de junio se cumple el 227 aniversario de su nacimiento. Y otra efeméride importante, y otra vez ahora yendo al plano internacional, es que se cumplieron 50 años de la guerra contra las drogas en Estados Unidos, declarada por Richard Nixon, el 16 de junio de 1971. Y aquí sí hay tela por donde cortar. Porque si hay un tema sobre el cual
se ha impuesto un discurso maniqueo y sin base científica ha sido el tema de las drogas en Estados Unidos. Sí. O sea, Tú lo has dicho, la doctrina del enemigo. Sí, el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo. Bueno, en el 71 se firma el Convenio Internacional contra el abuso de sustancias psicotrópicas. Ese es uno de los tantos convenios, porque esto se viene, hay que, para poner en contexto, porque a veces uno no sigue la línea histórica de las cosas. Desde los años 20 se está intentando regular el tema de las drogas. Recordemos que en el siglo XIX vino la guerra del opio. La guerra del opio. Con China. Sí. Pero desde el principio del siglo XX se está intentando regular. Hubo un convenio en La Haya. Hubo varios convenios después, antes de la Primera Guerra Mundial, 1930. Luego, en la etapa post-bellum, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo varios intentos de regulación. En Estados Unidos siempre intentó regular a los países cultivadores. Esa siempre ha sido la línea. Sí, y no al consumo. Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando viene la amenaza al comunismo, venía el temor de la contaminación ideológica o la manipulación de la sociedad a través del suministro de las sustancias, uh-huh, de opioides y demás tipos de drogas. Entonces, ahí es que se recrudece la regulación. En el año 1956, en Estados Unidos se aprueba el Narcotics Act, que el acta o sea, fíjate que todas las drogas eran narcóticas. Narcóticas. Ese era el de la denominación. Y todo estaba metido ahí. Sí, claro, la cocaína no pensaba ser una droga aunque ya popular. Se conocía, ¿eh? Se conocía, pero no era lo popular. Sí, en ese momento era el LSD, que hizo estragos en la guerra de Vietnam y en todas las demás guerras. Bueno, esto fue en los años, esto fue en los años 50. Uh-huh. En el 56. Y se conforma una agencia en Estados Unidos que no es la DEA, sino que era la FNB, el Federal Federal Narcotics Bureau, el Buró Federal de Narcóticos, y era que se llamaba. Entonces, comienza ahí, después del 56, es que viene una escena muy famosa, que está en película, de hecho, está recreada, creo que en El Padrino número 1, que es el Appalachian Summit. Uh-huh. El Appalachian Summit es una reunión de todos los criminales que se dio en una zona de los Montes Apalaches. Sí, la cumbre de los Apalaches. Ajá. Hubo un testigo que anotó las placas de los carros. El FBI estaba, uh-huh, porque vio su movimiento inusual, uh-huh, de todos esos vehículos en ese monte, uh-huh, y entonces comenzaron a hacer la inteligencia y determinaron que había tenido lugar una reunión cumbre del crimen, todo el crimen organizado en los Estados Unidos. Pues, ¿qué resulta? Que el número de heroinómanos, uh-huh, después que se adoptaron esas leyes del Acta de Narcóticos de 1956, se multiplicó por 50 en los Estados Unidos. Hay que usar la imagen del junkie en la calle. En la calle. Y eso se mantiene, da lugar a la aprobación de una serie de leyes que aumentan las penas, o sea, se va por el lado de la represión. Hasta que ya en el 71, en marzo, se adopta esta convención que castiga el consumo y el tráfico de sustancias en base a unos criterios de unas listas. Porque la definición que hay de sustancia prohibida o de estupefaciente, de lo que tú quieras llamarle, es una cuestión sumamente ambigua. Son sustancias que alteran la conducta, el desempeño, pero hasta el café puede estar ahí. Sí.
O sea, unas sí y otras no. Y otra de las cosas, exactamente. Entonces, una lista, yo pongo una lista aquí. Una sustancia sí y otra no. Lo otro que dio trabajo definir fue lo que es uso y abuso. Sí. Entonces, ¿qué se decidió? Bueno, el uso es el empleo de esas sustancias que yo pueda hacer de forma autorizada. Y el abuso es todo uso no autorizado. No autorizado. Entonces, el uso puede convertirse en abuso, que es la principal causa de muerte en Estados Unidos ahora. Correcto. Es los opioides. El abuso del uso. ¿Entiendes? El abuso del uso, pero entonces los opioides, como son recetados, no hay problema. Porque... Y hay un abuso, pero es autorizado. Exacto. Entonces, eso no es abuso. No. Según esta Convención de Viena. Digo, de Ginebra, perdón. Ginebra. Entonces, esa es la base de la industria farmacéutica de la actualidad. De la actualidad. Después del 71, entonces se crea la DEA en el 73. Se disuelve la otra agencia, el Buró Federal de Narcóticos, por los conflictos que tenía con el departamento, con el servicio de aduana en Estados Unidos. Entonces se crea la DEA. ¿Cómo crean la DEA? La DEA la crean utilizando oficiales de la CIA. Lo trasladan de funciones. Y lo arman, dividen Estados Unidos en 5 o 6 regiones operativas. Distritos. Entonces crean también un centro, hay un centro de táctico y de tácticas y control de inteligencia que opera a nivel mundial para el tema del tráfico. Sí, se supone en colaboración con las otras agencias. Y ahí vienen entonces los conflictos de índole moral, filosófico. ¿Hasta dónde es correcto o debería ser legalmente aceptable infiltrar a una persona en una red fuera de las fronteras del Estado, fuera de tu país, a delinquir, sí, porque es a traficar con recursos ilimitados, a violar las leyes de otros países, pero no las norteamericanas, porque no están ahí? Exactamente. Tú mandar a hacer eso fuera, sí, de los Estados Unidos, para entonces después tú procesarlo en Estados Unidos. Bueno, eso lo vimos. Claro, no, lo vimos cómo se utilizó la droga para transferirlas a armas en algún momento determinado. Por supuesto, el escándalo Irán-Contras. Ese es uno de los escándalos, porque ese escándalo destapó una estructura que operaba, sí, bueno, que fue ahí fue que salieron a la luz los carteles de Colombia. Los carteles. Era una ruta. Y la forma en que se descubre eso fue una cuestión accidental. Sí. Dos hechos que no lucían conectados. Una avioneta que cae en El Salvador o en Honduras. En El Salvador. La tumbó el Frente Farabundo Martí. Y un periódico en Jordania. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, pues resulta que en la avioneta iban unos agentes de la CIA, se identifican, se lo entregan a la inteligencia rusa. O sea, se entregan a la inteligencia cubana a su vez a los rusos, porque operaban en el Frente Farabundo Martí, era una guerrilla de izquierda, sí, conectada con Nicaragua, o sea, y los cubanos estaban ahí. Sí, la parte logística la suplían los cubanos. Los cubanos en la KGB, que se lo entregan. Tenemos 2 agentes de la CIA. Bueno, pues hay un protocolo, se entregan, validan la identidad, y ahí comienza toda esta tormenta que terminó en el despacho, nada más y nada menos, que del National Security Advisor del presidente Reagan, sí, el consejero nacional de seguridad del presidente Reagan, terminó ahí. Ese fue el que se echó la culpa. Vimos las audiencias en el Senado. Claro, de Oliver North. Oliver North, famoso, que se echó la culpa, se asumió valientemente, pero todo un entramado que claro, participando. Y Oliver North fue condenado. Estuvo preso un par de años, pero después de ahí salió al Senado, fue senador por Virginia, creo que en 3 periodos, y por el Partido Demócrata.
Increíble. Sí, fíjate cómo el sistema norteamericano protege a sus assets. Porque Robert Poindexter, que era el National Security Advisor, o sea, era el hombre que despacha con el presidente de Estados Unidos todos los días. Entonces, no, el presidente no sabía nada, eso fui yo. Sí, protegiendo. O sea, lo protegió. Completamente. Lo protegió y Robert Poindexter fue indultado. Posteriormente dirige una compañía de tecnología, que una compañía multimillonaria de tecnología en los Estados Unidos. Eso es así. Eso es para que tú veas hasta dónde, pero esta supuesta guerra contra las drogas que fue incrementada por Reagan, sí. Por la administración Reagan cuando llegó a Estados Unidos, ¿para qué ha servido eso en Estados Unidos? Bueno, para que las farmacéuticas sean ahora las principales suplidoras de drogas al pueblo norteamericano. De manera legal. Para encarcelar a casi 30 millones de personas por tener o consumir sustancias que hoy son legales, como el cannabis, la marihuana, el tetrahidrocannabinol, que es el compuesto, o sea, la marihuana. Sí. Que no se ha demostrado todavía que hace daño. O sea, ahora se está buscando por qué estaba prohibido eso. Y ahora nadie sabe. Sí. Y así es. Bueno, pero así son las cosas, Eliseo. Tú sabes que nosotros hemos insistido aquí en otro orden, en este programa, hemos insistido mucho en China. Porque todo lo que está pasando en el mundo está conectado de alguna manera. Está conectado de alguna manera a China. Y aquí hemos insistido en la línea política que ha tomado China de censurar, de controlar, de establecer legislaciones para acallar posibles movimientos de insubordinación, posibles actos de poner en peligro la seguridad nacional. Y así ellos lo han hecho. Pues en Hong Kong, hemos estado hablando siempre de Taiwán y Hong Kong, que tienen dos situaciones muy sui generis para China, pero están bajo el control de la People's Republic of China, China continental. Sí. Pues en Hong Kong, el periódico Apple Daily, que es de Jimmy Lai, un activista multimillonario que se ha manifestado muchísimas veces a favor de la libertad de Hong Kong y la libertad de Taiwán, que está hoy en día rindiendo condena, está encarcelado, está bajo las rejas, pero es multimillonario y uno de sus grandes empresas es un diario en Hong Kong que se llama Apple Daily. Y el Apple Daily fue allanado por la policía y apresado 5 ejecutivos del Apple Daily bajo la acusación de estar complotando con gobiernos extranjeros para debilitar la seguridad nacional. Es decir, muy subjetiva esa. Completamente subjetiva. Es la segunda vez que la policía lo hace a ese periódico, el año pasado, y está está diciendo que es una violación a la Ley de Seguridad Nacional que se emitió el año pasado. Uh-huh. La Ley de Seguridad Nacional implica que el Estado, las fuerzas policiales pueden allanar a cualquier empresa que se sospeche que está complotando, que hay colusión, que está haciendo, está coludiendo, no sé si existe la palabra, coludiendo con un Estado extranjero para debilitar la seguridad nacional. Y bueno, el periódico lo que hizo fue que respondió con una tirada masiva de casi 10 veces la tirada. Y 5 periodistas, ¿no? 5 periodistas, hay 3 editores y 2 ejecutivos que están presos ahora mismo. Y eso denota y ha traído el tema
internacional del asunto de la censura de China. Porque hay un asunto interesante en China, y es que todas las grandes compañías, tanto las tecnológicas como la industria del cine, están todas buscando ese mercado de China. Uh-huh. Pero para que una empresa... Es lógico. Claro, un mercado de millones y millones de personas, pero para poder estar en ese mercado tiene que no solo corresponderse con las políticas de censura de China. De millones y millones de personas que están en un proceso social ascendente. Social ascendente, porque la economía está ascendiendo, está subiendo, están adquiriendo poder, valga la redundancia, poder adquisitivo, se está incrementando su poder adquisitivo, y entonces todas las empresas de carácter mundial quieren ese mercado. No solamente las grandes compañías como Google, Facebook, Twitter y las demás, Apple, pero para operar en China tienen que cumplir con las regulaciones de China, claro, incluyendo la censura, porque hay una determinación de que tú tienes que hacer esto o esto. Si tú quieres operar aquí, tienes que darme data, tienes que abrirte a la data, o tienes que bloquear. Tienen que cumplir con la fiscalización del Estado, y eso incluye o implica que esas grandes compañías tienen que violar sus acuerdos de privacidad, los acuerdos de privacidad con sus usuarios. Entonces, muchas de estas empresas grandes han optado por tener una doble cara. Una cosa es en China y otra cosa es en el resto del mundo. En el resto del mundo yo te protejo tu privacidad y tus datos. En China, si yo quiero operar, pues tengo que entregarle o tengo que cumplir al gobierno por regulación. Y entonces ahí es que viene ese detalle. Una de las industrias más afectadas es la industria cinematográfica, que ha incluso cambiado sus historias y su narrativa. Hay películas famosas que han cambiado la narrativa para cumplir con China y no poner a China en situación humillante. Sí. Películas en donde China no se puede ver como un gobierno dictatorial ni un gobierno malo, sino que al contrario, las grandes películas de Hollywood han optado por cambiar el script, cambiar el argumento para hacer ver a China como un estado favorable, un estado deseable. Hay muchas películas, incluso hay una película muy famosa de Bruce Willis que es futurista y que se da en el futuro, en el 2150. Y el script original, el argumento original, el libreto original era en Francia. Y el protagonista se casa con una francesa en el futuro. Pues para que pudiera verse en China, cambiaron el libreto, y entonces Bruce Willis se casa entonces con una china en el futuro, en esa sociedad del futuro en China. La pusieron en China. La pusieron en China. Y entonces esto está pasando. Siempre hemos hablado del asunto de China, y hay que seguirle prestando atención a lo que está pasando, porque en todo el mundo las redes y las plataformas de Internet están abriendo, están provocando que haya muchos disensos, mucha gente hablando. En China está ocurriendo lo contrario. Bueno, antes de irnos a la pausa, debo decirte que en Rusia hubo un problema. Te ríes porque una discusión en un supermercado en una población del sur de Rusia, sobre los méritos del filósofo Immanuel Kant, desencadenó una pelea donde terminó uno de ellos herido de bala. Kant es una especie de ídolo. Para que ustedes vean que no solo de pelota y de política la gente discute y se mata. También aquí se puede matar por filósofos, defendiendo filósofos. Una discusión filosófica terminó en un tiroteo. Ya tú te puedes imaginar. Pero bueno, vámonos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Paneo.